merecido que Dios nos da, nos otorga a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Y la gracia de Dios es una manifestación de su amor y de su misericordia para nosotros. Pero con eso nos ofrece salvación y nos ofrece vida eterna. Cuando nosotros hablamos de gracia y hablamos de la salvación de Dios, tenemos que entender que eso siempre va a afectar algo en una manera positiva, en una manera buena. La gracia de Dios nos afecta en nuestra salvación, porque la gracia de Dios es el medio por el cual nosotros somos salvados, porque la Biblia dice que somos salvos por gracia, a través de la fe en Jesucristo, obviamente. Y esto significa que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Es por eso que aquí el apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, dice lo que acabamos de leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es algo que nosotros en realidad pudimos producir, sino que fue algo que Dios mismo hizo por amor a nosotros. Está como cuando estaba predicándole recientemente a la iglesia acerca de algo similar a esto. Y cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de los grupos de amistad, cuando hablamos de dar un estudio bíblico, la realidad es que nosotros no salvamos a nadie. Dios, Cristo, los salvó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos el deber de ir y predicar el evangelio y traerlos a Cristo, pero usted y yo no salvamos a nadie. Cristo lo hizo. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo por su gracia y por su misericordia. Pero ¿qué otra cosa afecta? Bueno, nos afecta en que somos liberados del pecado. La gracia de Dios nos libera del pecado en nuestras vidas, porque nacimos a una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa a su tiempo cuando vamos creciendo y somos niños y de repente crecemos y tenemos la opción de decidir entre el bien y el mal. Ahí es donde comienza el pecado a activarse en nuestra vida. Todos sabemos que no nacemos pecando, aunque hay esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero viene lo que se llama en inglés causa y efecto, right? Cause and effect, que el pecado produce la necesidad de la salvación o de la gracia de Dios. Por eso es que si hablamos del bautismo de niños y nosotros entendemos que para que alguien sea bautizado y que el bautismo sea legítimo, tiene que haber arrepentimiento, la persona tiene que creer, y no, hay un proceso para llegar al bautismo, right? Pero por eso, ¿por qué? Porque la gracia nos da la oportunidad de decidir por nuestra propia cuenta qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a vivir, si aceptamos la misericordia, si aceptamos la gracia de Dios. Por eso yo recuerdo desde mi infancia escuchar al pastor cuando alguien se iba a bautizar, hacerlo pasar y preguntarle, ¿alguien lo forzó? ¿Alguien lo trajo aquí a la fuerza para que usted fuera bautizado? No, ok. Entonces usted viene aceptando la gracia de Dios, la misericordia de Dios por su propia cuenta. Por eso es que esto es importante, porque la realidad es que esto es individual para cada uno de nosotros. La salvación, la gracia de Dios es individual, la salvación es individual. Por eso el apóstol Pablo, bueno, me conozco un poquito mejor el texto en inglés que en español, pero para parafasear dice, trabaja tú tu salvación, quien es Dios que la trabaja por ti, right? Work out your salvation, for it is God who works it out for you. Es lo que dice el apóstol Pablo. En otras palabras, yo hago mi parte, Dios va a hacer su parte. Es una paradoja que es muy interesante cómo Dios obra de esa manera. También la gracia de Dios nos da beneficios. Bueno, el beneficio de la gracia de Dios obviamente es la salvación y el perdón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Bueno, para todo aquel que está aquí, si usted no ha sido bautizado, al confesar sus pecados y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, usted toma la gracia de Dios para su vida. Pero el que ya ha sido bautizado, tenemos que seguir confesando día a día en oración, en súplica. ¿Para qué? Para que Dios siga perdonando nuestros pecados, porque seguimos siendo pecadores. Todos caemos cortos de la gracia de Dios. ¿Cuál otro beneficio nos da la gracia de Dios? Bueno, nos da paz y nos da esperanza. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos da paz y esperanza la gracia de Dios. Me siento seguro. Quiere decir que puedo pasar por cosas, puedo tener dificultades en mi vida, pero la gracia de Dios trae paz. La gracia de Dios me recuerda que no estoy solo. La gracia de Dios me recuerda que Él pelea mis batallas. La gracia de Dios me recuerda que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que hace la gracia. Nos asegura que Dios va al frente de todas las cosas, que Él toma nuestras cargas, que Él sigue redimiendo, que Él sigue perdonando, que Él sigue luchando por nosotros. Está poderoso hablar de la gracia de Dios, porque me imagino a Dios mismo mirando nuestras vidas y hay cosas en nuestra, que tendrían que llegar a nuestra vida, que nos iban a afectar, que tal vez iba a llegar una enfermedad a nuestra vida o lo que fuera, pero la gracia de Dios se para sobre nosotros y dice, no voy a permitir que llegue a tu vida, no voy a permitir que te toque, no voy a permitir que te afecte. Amén. Y esto para nosotros es importante que nosotros traigamos la gracia de Dios a memoria todos los días. Por eso la oración es tan importante, right? Porque la oración siempre nos va a recordar la necesidad y la bendición que hay por la gracia de Dios. Porque cada vez que oramos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Right? Nos arrepentimos de nuestros pecados, de lo que acabamos de cometer, de lo que acabamos de hablar, de lo que acabamos de pensar. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos pidiendo perdón es porque reconocemos que la gracia de Dios está vigente, está presente para nosotros, hay bendición tras ello. Entonces, por eso nosotros vamos al Señor en oración. ¿Por qué? Porque necesitamos también la renovación de su gracia en nuestras vidas. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Right? Comprueba uno la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo? Siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero eso solo puede suceder por la gracia de Dios. Right? Porque antes de eso, la mente está afectada, está llena de basura aún, de cosas que no nos permiten avanzar, de cosas. Me fascina a mí ver cómo Dios toma a alguien, right? Que viene del mundo, que viene enfermo, que viene afectado por su pasado, afectado por su futuro, no, su pasado más bien, y viene y el Señor toma su vida y comienza el Señor a obrar y de repente ya no habla como hablaba, ya no piensa como pensaba, ya no se viste igual, todo ha cambiado. ¿Pero por qué? La renovación, la transformación llega a la vida, pero esa es la gracia de Dios. Toma a alguien que está en destrucción, que vive enfermo, que vive en depresión, que vive oprimido y lo toma y le cambia su mente y le cambia su corazón y le cambia su hablar y de repente la persona llega a la iglesia y dice, le estoy hablando a alguien de Cristo y lo ve sonriendo y lo ve alegre y ya no lo ve carizbajo, ya no lo ve sentándose atrás, sino que ahora le extiende la mano, abraza a los hermanos, se siente en casa, esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. Es un favor inmerecido, pero ahí está Dios. Y Él sigue trabajando con nuestras vidas y con nuestras mentes
y con nuestros corazones. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Acabo de recibir a un hombre en la iglesia que nos comenzó a visitar hace un tiempo atrás y se le acerca a uno de los diáconos de la iglesia y le dice, yo quiero recibir estudios bíblicos, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora, déjenles doy un pequeño trasfondo. Hace un tiempo atrás, cuando yo conocí a este hombre, él es un pandillero y la iglesia está ahí en el sur centro de Los Ángeles. Esto prevalece mucho en esa área, right? Y él se acerca a la iglesia y su hermana se congrega con nosotros, una hermana bautizada, pero este joven, yo recibí una llamada hace un tiempo atrás, él había sido apuñalado por la espalda y el cuchillo que le traspasó desde la espalda pasó hasta enfrente y le traspasó un pulmón. Right? Estaba en ICU, estaba en una condición muy mal, estaba por morirse el hombre. Y me permitieron subir, aunque estaban haciendo su investigación los detectives, pero me permitieron subir a donde él estaba para poder orar por él. Subo a orar por él y de repente abre los ojos y me volteé a ver y él sabía quién era yo, porque ya habíamos platicado en el pasado. Tomo su mano, pongo mi mano sobre su cabeza y comienzo a orar por él. En ese momento este hombre comienza a derramar lágrimas. Y en el momento pudiéramos pensar, pues, tal vez no esté arrepentido, simplemente es algo que está pasando en el momento, está sentimental porque pues todo lo que le está pasando, estaba entubado el hombre, le acababan de hacer operación en el pulmón, todo eso, ¿verdad? Pero aún uno como humano cuando ve a alguien así dice, bueno, se le va a pasar, no saben dejar esa vida, right? Desafortunadamente somos humanos y así pensamos. Y yo lo digo por mí, no por nadie más, pero por mí, right? Pero de repente este hombre comienza a llegar a la iglesia, comienza a llegar a la iglesia. Este hombre tiene tatuajes en la cabeza, en el cuello, todos los brazos, y no, y todo, pero este domingo se le acerca un diácono de la iglesia y le dice, yo quiero recibir estudios bíblicos porque quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Ya lleva tiempo él escuchando el evangelio, lleva tiempo él escuchando la palabra y lo hemos estado conectando a un grupo de amistad, pero ahora él dice, yo necesito escuchar, recibir doctrina, quiero aprender lo que de veras significa el bautismo y ya programaron la fecha para comenzar sus estudios bíblicos. Pero lo que quiero decir es esto, que Dios ve a un hombre así y Dios ve una oportunidad. Dios ve a una persona en derrota y dice, es ahí donde yo puedo hacer mi mejor obra. Es ahí donde yo puedo llegar y transformar a una persona y hacer y demostrarle al mundo mi poder, mi gracia, mi misericordia. Nosotros somos faltos y vemos a veces a la persona y decimos, no, pues ahí no hay esperanza, ahí no hay oportunidad, no va a cambiar. No, Dios puede hacer la obra, claro que la puede hacer. Si la puede hacer con nosotros, no necesito tener tatuajes para ser pecador. No necesito ser un pandillero para ser pecador. Lo que necesito entender es que esta mente es reprobada, el corazón es engañoso, que soy pecador por naturaleza, pero Dios llegó a mi vida, Dios me rescató, Dios me salvó y así lo ha hecho por usted y así lo hará por el prójimo, porque Dios así obra. ¿Qué más nos ofrece la gracia de Dios? Bueno, nos ofrece protección y fortaleza. Dice el Salmo 27, verso 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Porque la gracia de Dios nos ofrece esta protección divina, la armadura. Cuando usted ora y hace oración de guerra espiritual, póngase la armadura. Prepárese para la batalla a la cual va a entrar. Es una guerra, es una lucha, right? Pero, ¿por qué tenemos esta armadura? Por la gracia de Dios.
La armadura es un acto de defensa que Dios nos da, es protección que Dios nos da para nuestras vidas. ¿Qué es lo que más protege la armadura? Los órganos vitales. Right? El corazón, los riñones, la cabeza, todo lo vital. ¿Para qué? Para seguir luchando, para seguir peleando, pero nos da también una arma de ofensa que es su palabra, y con su palabra que es viva y es eficaz y traspasa hasta lo más profundo, la usamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos da Dios su gracia? Su palabra, por su gracia, porque tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, dijo el salmista. Es algo poderoso que nosotros tenemos a nuestra disposición, su palabra. Right? No obramos por nuestra propia cuenta, obramos por su palabra, obramos por su gracia. Si estamos aquí presentes en esta mañana a las 6 de la mañana en un devocional, es por su gracia, es por su misericordia. Antes yo conozco gente que ahora a las 5 de la mañana ya ven camino al trabajo, pero antes eran las 10 de la mañana y todavía dormidos. ¿Por qué? Porque pasaban toda la noche tomando y en las drogas, pero ahora despiertos y van a trabajar y ahora han recuperado sus familias, su salud mental, porque por la gracia de Dios. Right? Esto es Dios, Dios lo hace. Todo esto de lo que estoy hablando solo se puede lograr por una fe genuina. Tenemos que mantener la fe, una fe genuina en Cristo, y tener la fe y la confianza en su obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son formas que podemos recibir esta gracia de Dios y seguirla recibiendo? Bueno, ya hablamos de la fe. Right? El justo por la fe vivirá. La fe viene por el oír de la palabra. La fe tenemos que seguirla poniendo por obra. Estoy enseñando una serie en mi grupo de amistad acerca de la fe y aplicando la fe a nuestra vida. Porque muchos dicen tener fe, pero no la practican, no la viven. Right? El mundo religioso dice tener fe. Y aún en las universidades grandes enseñan religión mundial y filosofía de religiones. Right? I mean, eso no quiere decir que esa persona que lo está enseñando tiene fe. Lo que eso significa es que tienen inteligencia, pero no todos de ellos tienen fe. Nosotros debemos tener fe. Right? Tener fe, ¿por qué? Porque yo sé quién soy y sé de dónde vengo. Sé cuál podría ser mi pasado, mi presente y mi futuro. Les voy a decir esto. Yo sé por qué sigo trabajando y por qué siempre no dejo de empujar el arado. Porque yo no crecí con mi padre biológico. Fui criado por mi mamá sola. Ella me crió sola. Right? Y hace unos años atrás ella me dio un poquito de historia de, um, de mi familia por el lado de mi padre. Mi tatarabuelo, un hombre alcohólico que tenía varias familias. Mi bisabuelo, igual, lo mismo. Mi abuelo, también un hombre alcohólico, tenía algunas familias, pero él fue un poquito diferente, pues fue un hombre que fue dueño de un negocio. ¿Right? Él tenía una cantina y no le duró mucho, ¿right? Porque pues tomaba más de lo que vendía, me imagino. Y igual con mi padre, right? Biológico. Con todo eso, todos los días, yo sé de dónde venía mi línea, la sangre. Yo sé a dónde debería estar, hablando en términos sociales, right? Pero si hablamos en términos espirituales, esa maldición se rompió en mí por medio de mi madre, que vino al Señor. Él la salvó y su gracia la alcanzó. El Señor alcanzarla a ella, me alcanza a mí. Fue ella que me llevó a la iglesia de Canoga Park cuando yo tenía algunos 3 meses de vida. Me llevó y ahí me presentó ante el Señor, y he estado en las cosas de Dios desde 3 meses de vida.
Right? Es su gracia la que me ha sostenido. Muchas veces la gente no entiende por qué no paro, por qué siempre estoy trabajando, por qué siempre estoy haciendo, porque yo he entendido la gracia de Dios sobre mi vida. He entendido que si mi mamá, el Señor no la hubiera alcanzado, yo fuera un alcohólico como mi padre. Yo fuera, tal vez tendría múltiples familias y hijos por todos lugares, pero yo le doy gracias a Dios que por su gracia amo a mi esposa, amo a mis hijos. El Señor me da lo suficiente para mi vida. Yo sé por qué hago lo que hago. Yo entiendo que solamente Dios lo ha podido hacer. Él ha podido abrir las puertas para mi vida, así como lo ha hecho para usted. El Señor lo ha hecho. Usted está aquí por la gracia de Dios. Usted está aquí por su misericordia. Pero también necesitamos estar en su palabra día a día, en la lectura de su palabra, llenándonos de su palabra. También tenemos que ser contribuyentes a nuestra comunidad cristiana, entre los hermanos, en otras palabras, con la congregación. No solamente llegar a la iglesia y pues recibir nada más. No. Ser contribuyentes. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Siento en mi corazón participar en algo. Hay un lugar para mí. ¿Cómo puedo asistir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A dónde puedo dar? Eso debe ser nuestro pensar a diario. All right, ¿qué más puedo hacer? ¿A dónde más puedo servir? ¿A quién más puedo ayudar? Que la gracia de Dios, dad de gracia, porque de gracia has recibido. Right? También, por medio de la adoración, por medio de la adoración, nosotros seguimos en la gracia de Dios. Seguimos activando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia entre la adoración y la alabanza. ¿Eh? La alabanza es mi agradecimiento a Dios por lo que Él ya hizo. Pero la adoración es mi fe y mi agradecimiento de antemano hacia Dios por lo que va a hacer. ¿Eh? ¿Cómo más puedo yo recibir la gracia de Dios? Por medio de mi obediencia a Dios. La obediencia a Dios es una forma importante de recibir su gracia. Al obedecer sus mandamientos y seguir su voluntad, demostramos nuestra confianza en Él y abrimos la puerta para que su gracia transforme nuestras vidas. ¿Cuántos aquí quieren seguir siendo transformados por el Señor? Yo quiero seguir siendo transformado por el Señor. Yo sé que yo soy a work in progress, soy un trabajo en progreso, una obra en progreso. Todos tenemos la capacidad para seguir mejorando. Nadie ha llegado o alcanzado a un lugar a donde ya todo lo sabe, todo lo tiene, y ya no necesita aprender más. Y miren, yo recuerdo algo que mi pastor, el hermano Alfredo, él decía muy seguido hasta la fecha me causa humor, pero tiene sentido lo que decía. Él siempre decía, ah, el que deja de aprender, deja de servir. Y el que deja de servir, pues no sirve para nada. Era un dicho, un refrán que él usaba muy frecuentemente, right? Pero, ¿por qué dejamos de servir? Porque dejamos de aprender, right? Dejamos de ser aprendices, estudiantes, discípulos. Cuando dejamos de ser eso, dejamos de servir y dejamos de ser útiles para el reino de Dios. So, esta mañana yo los animo a que día a día la gracia de Dios, recordemos su gracia todos los días. Si usted va en su carro y va en camino al trabajo, recuerde la gracia de Dios. Si usted va regresando a casa y ve a su familia y los ve sonriendo y los ve gozosos y ve a su esposa y en la cocina o hermana, usted ve a su esposo que va a empezar a estudiar o prepararse para la célula, lo que sea, dele gracias a Dios, es su gracia. Ustedes saben de dónde el Señor sacó a su pareja, a su esposo, a su esposa. Usted sabe lo que eran en el pasado y usted sabe lo que Dios ha hecho. También tenemos que aprender a perdonar. Right? Porque recibimos su gracia y ahora tenemos que darle. Tenemos que aprender a perdonar. En primer lugar, perdonémonos a nosotros mismos. Right? Porque qué tan fácil nos es perdonar al prójimo a veces. Ofrecerle a un consejo, Dios te va a bendecir, yo sé que estás pasando por esto, pero yo sé que la mano de Dios, pero cuando se trata de nosotros somos un poquito más difíciles en ese sentido, no nos perdonamos muy fácilmente.
Hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, right? Para así poder con libertad ofrecerle perdón a alguien más, right? ¿Qué otra cosa? Buscar la ayuda de otros hermanos creyentes en la fe. No tenga temor ir a su vecino, a su prójimo y decirle al hermano Rubén, decirle, hermano Rubén, yo necesito tu ayuda. Estoy pasando por esto. Dame un consejo, hermano. Y ahí juntos, right, hacer eslabones y levantarnos y animarnos, que somos hermanos en la fe. Está como el paralítico que trajeron los 4 amigos por el techo de la casa a ver a Jesús. Right. Esa clase de amigos necesitamos, porque esos 4 hombres reconocían la gracia y que este hombre necesitaba algo de Dios. No tengamos ese temor. Y por último, practicar el amor. Hay que practicar el amor el uno con el otro y hacia Dios. Que la gracia de Dios es el resultado del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Y si queremos recibir más de su gracia, debemos practicar el amor hacia los demás, tal como Dios nos ama a nosotros. Y ese es el poder de la gracia, hermanos. El poder de la gracia nos da la oportunidad, nos ofrece un día nuevo de esperanza, nos ofrece gozo una vez más. Donde había temor, ahora ya no hay temor, right? Ahora estamos en la gracia de Dios. A donde había odio, ahora hay amor. A donde había fracaso, ahora hay éxito en el Señor, porque por su gracia. A donde había depresión, ahora hay alegría. Ahora hay una sonrisa. A donde estábamos oprimidos y atados, ahora vivimos en la libertad de Dios, pero por su gracia, su obra redentora en la cruz del Calvario. Hermanos, el Señor me los bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Desafortunadamente me voy a despedir, tengo que unirme al devocional de mi iglesia en este momento, pero gracias, hermanos, Dios me los guarde, me los bendiga, anciano, gracias una vez más, lo aprecio, gracias por su buen trabajo, gracias por siempre animarnos y por ser un hombre que nosotros podemos admirar. Iglesia, admiren a su pastor, aprecienlo, ámenlo. En este mes donde se aprecian a los pastores y a sus familias, sus esposas, sus hijos, hagan todo lo posible por hacerlo sentir a su pastor lo mejor posible, a su esposa y a sus hijos. Amén, hermanos. Dios me los bendiga y adelante en el nombre de Jesús.